Hay nombres que se pronuncian en susurros, nombres que, a través de los milenios, han conservado su poder para inquietar. Uno de esos nombres es Pazuzu. Muchos lo conocen por una película de terror, pero su historia es mucho más antigua, mucho más real para quienes vivieron bajo su sombra. Imaginen un mundo antiguo, en Mesopotamia, un mundo donde los dioses y los demonios no eran mitos, eran fuerzas activas, fuerzas que podían cambiar el destino de una persona, de una ciudad entera. En ese mundo, el viento no era solo aire en movimiento, era el aliento de seres invisibles. Y el más temido de ellos era Pazuzu. Su figura es inconfundible, un ser híbrido, con cuerpo humanoide, cabeza de león o perro, garras de águila y una cola de escorpión. Posee 2 pares de alas, como las de un pájaro de presa. No es una imagen creada para el entretenimiento, es una advertencia, una representación de fuerzas que el hombre antiguo no podía controlar. Las estatuillas y amuletos que lo representan no eran simples adornos, eran objetos de poder, herramientas para invocarlo o más frecuentemente para protegerse de otros males. Porque en el complejo panteón de los demonios, Pazuzu era una paradoja, un mal que podía ser usado para combatir un mal mayor. Pensemos en la fragilidad de la vida en aquel entonces. La enfermedad, la sequía, las plagas de langostas, todos eran desastres atribuidos a fuerzas sobrenaturales. Cuando el viento del suroeste soplaba desde los desiertos árabes, no traía alivio. Traía tormentas de arena que oscurecían el sol, traía la fiebre y la enfermedad. Era el viento de Pazuzu. Un viento caliente, seco, portador de desolación. Los antiguos sumerios y acadios lo sabían. Sentían su presencia en el aire cargado. Escuchaban su voz en el aullido del viento contra sus casas de adobe. El miedo era tangible, era una constante. Pero, ¿por qué un ser tan terrible sería invocado? Aquí reside el misterio de su dualidad. Pazuzu era el rey de los demonios del viento, los Lilú, y su principal enemiga era la demonio Lamashtu. Lamashtu era una amenaza directa para la humanidad. Se decía que secuestraba a los recién nacidos, que causaba abortos y mataba a las madres jóvenes. Era el terror de cada hogar. Y frente a una amenaza tan específica y personal, la gente recurría a un poder igualmente formidable. Invocaban a Pazuzu, colocaban su efigie en las ventanas, mirando hacia afuera, para que él, el rey de los demonios, ahuyentara a la malvada Lamashtu, un demonio para combatir a otro. Los orígenes de Pazuzu se hunden en las arenas del tiempo, en la civilización mesopotámica, hace más de 3000 años. Él es el hijo de Jambi, el rey de los demonios del inframundo. Esta genealogía no es trivial. Lo posiciona en la cúspide de una jerarquía demoníaca. No es un espíritu menor. Es realeza infernal. Su dominio principal eran los vientos, especialmente aquellos que soplaban desde el desierto. Estos no eran brisas refrescantes. Eran vientos destructivos, portadores de tormentas de arena que podían sepultar caravanas enteras, portadores de la sequía que marchitaba las cosechas y traía el hambre. Su poder era el poder de la catástrofe natural. La iconografía de Pazuzu es un catálogo de sus poderes. Cada parte de su cuerpo tiene un significado. La cabeza de león o perro simboliza su ferocidad y naturaleza depredadora. Las garras de ave de rapiña, su capacidad para atacar desde el cielo, veloz e inesperadamente. La cola de escorpión representa el veneno, la enfermedad, el dolor punzante que inflige. Y sus 4 alas no solo le dan el dominio de los cielos, sino que representan los 4 vientos. Su capacidad para estar en todas partes, para traer la desolación desde cualquier dirección. Es la personificación de las fuerzas de la naturaleza en su aspecto más violento y temible. Un ser diseñado para inspirar un pavor primordial. Los textos cuneiformes nos hablan de su influencia. En ellos, se le describe como el rey de los demonios del viento malignos. Se le asocia con la enfermedad, la pestilencia y la locura. Se creía que su aliento caliente y febril podía entrar en el cuerpo de una persona y consumirla desde dentro. Los médicos y exorcistas de la época tenían rituales complejos para combatirlo. Utilizaban encantamientos y amuletos para expulsar su influencia. El enfrentamiento no era solo físico, contra la enfermedad. Era una batalla espiritual contra una entidad consciente y malévola. Una lucha por el alma y el cuerpo del afectado.
Su poder sobre los desastres naturales lo convertía en una deidad temida y respetada. Una plaga de langostas que devoraba los cultivos era una manifestación de su ira. Una inundación repentina causada por una tormenta torrencial era su obra. Los antiguos mesopotámicos vivían en un diálogo constante con estas fuerzas. Intentaban apaciguarlas con ofrendas y rituales, pero Pazuzu no era un dios al que se le rezara por bendiciones. Era una fuerza a la que se intentaba desviar, una calamidad que se buscaba evitar a toda costa. Su presencia era un recordatorio constante de la impotencia humana frente a la furia de la naturaleza y del mundo espiritual. Durante siglos, Pazuzu permaneció en la oscuridad, confinado a tablillas de arcilla y a vitrinas de museos, un eco de un mundo olvidado. Pero en 1971, todo cambió. El escritor William Peter Blatty publicó su novela El Exorcista, y en 1973, el director William Friedkin la llevó al cine. El mundo entero conoció el terror de la posesión demoníaca, y aunque el demonio en la película nunca es nombrado explícitamente como Pazuzu, su presencia es innegable. La historia comienza en el norte de Irak, en una excavación arqueológica, justo donde las antiguas civilizaciones mesopotámicas florecieron. Allí, el padre Merrin encuentra una pequeña estatuilla. Es la efigie de Pazuzu. Este hallazgo no es casual, es el catalizador de todo el horror que sigue. La estatua es un presagio, un símbolo del mal antiguo que está a punto de desatarse en el mundo moderno. La película establece una conexión directa entre el demonio mesopotámico y la posesión de la joven Regan McNeil. Los sonidos de animales salvajes que se escuchan en la casa, el frío antinatural que invade la habitación, son ecos de los poderes de Pazuzu. El viento helado, la fuerza bestial. La película, de forma magistral, traslada al antiguo demonio del desierto a un suburbio de Georgetown, en Washington, D.C., demostrando que su mal no conoce fronteras ni épocas. La elección de Pazuzu por parte de Blatty fue deliberada y brillante. Él investigó sobre demonología y encontró en Pazuzu la figura perfecta, un ser con una historia real, un demonio que no fue inventado para la ficción. Esto le dio a la historia una capa de autenticidad aterradora. El público no estaba viendo a un monstruo de película cualquiera. Estaba presenciando la manifestación de una entidad que fue adorada y temida por culturas reales. La estatua que aparece en la película es una réplica casi exacta de la que se exhibe en el Museo del Louvre. Una conexión tangible con el pasado que hizo que el miedo fuera mucho más profundo y personal. Gracias a El Exorcista, Pazuzu se convirtió en un ícono de la cultura popular. Su imagen se grabó en la psique colectiva como la encarnación del mal absoluto. Pasó de ser una figura de interés académico a ser el rostro del diablo para millones de personas. Otras películas y series han utilizado su imagen o su nombre, pero ninguna ha logrado capturar el terror primordial como lo hizo la obra original. El filme no solo resucitó a Pazuzu, lo transformó. Le dio un nuevo reino donde ejercer su poder, la imaginación de la humanidad. Un reino del que, quizás, nunca pueda ser exorcizado por completo. Hoy, en el año 2025, el mundo es muy diferente al de la antigua Mesopotamia. La ciencia ha explicado los vientos, las enfermedades y los desastres naturales. Hemos construido rascacielos que desafían las tormentas. Tenemos medicinas que combaten plagas que antes eran sentencias de muerte. Sin embargo, ¿ha desaparecido por completo el miedo a lo desconocido? ¿Hemos exorcizado de nuestra conciencia colectiva la sombra de entidades como Pazuzu? La respuesta, para muchos, es no. El miedo a la oscuridad, a lo que no podemos ver ni comprender, sigue latente en el corazón humano. Es un miedo ancestral que figuras como Pazuzu continúan alimentando. La figura de Pazuzu nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Es simplemente la ausencia del bien? ¿O es una fuerza activa, una entidad consciente con su propia voluntad? Para los antiguos, la respuesta era clara. Pazuzu era real. Su malicia era tangible. Para nosotros, en la era moderna, la cuestión es más compleja. Pero cuando vemos su rostro grotesco, su cuerpo monstruoso, sentimos una repulsión instintiva. Es el reconocimiento de que existen fuerzas destructivas en el universo. Ya sea que las llamemos demonios,
caos o entropía, su efecto es el mismo, la desolación y el sufrimiento. Pazuzu es el símbolo perfecto de esa fuerza destructiva. Su legado, magnificado por el cine, es una prueba de que los mitos antiguos todavía tienen poder sobre nosotros. No necesitamos creer literalmente en un demonio con alas y garras para sentir su influencia. El miedo que inspiró El Exorcista no radicaba únicamente en los efectos especiales. Radicaba en la idea de que algo ajeno y maligno puede invadir nuestro espacio más seguro, nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra mente. Pazuzu representa esa violación definitiva. La pérdida total de control frente a una fuerza abrumadoramente poderosa y malévola. Es un miedo que trasciende la cultura y la religión. Al final, la historia de Pazuzu es un espejo. Refleja los miedos más profundos de la humanidad a través de las eras. El miedo a la enfermedad, a la muerte, a la locura, a la pérdida de nuestros seres queridos. Y sobre todo, el miedo a las fuerzas que no podemos controlar. Mientras existan sombras en el mundo, mientras el viento aúlle en la noche y la incertidumbre nos aceche, la figura de Pazuzu seguirá susurrando en nuestra imaginación, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, hay terrores que son eternos. Y que no estamos solos. Hay cosas que nos observan desde la oscuridad. Tenemos que seguir investigando.